Digo, hija, no puede comprarte los ojos. Y empiezan, ¿y cómo Gabriel le compra sus calzones? ¿Y cómo Gabriel, quién le compra las zapatillas? ¿Y quién le compra el polerón? ¿Y yo le compro el polerón? Ya, ahora sí vamos a comenzar. Estamos grabando, le damos la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Eh, Alguien por ahí en el chat me dice si alguien tiene los correos de los demás profesores. Ah, eso tiene que conseguirlo con los mismos profesores, porque no todos trabajamos de la misma manera, ¿ya? Que ahí en el grupo quizás, bueno, cada profesor le avisa cómo va trabajando y ahí ustedes pueden conseguirse las clases y eso. Vamos a partir entonces, le agradezco muchísimo conectarse un día de hoy feriado, quizás a muchos les costó, estaban descansando, pero va a valer la pena, créanme. Vamos a comenzar como siempre, yo voy a estar presentando una clase y vamos a ir hablando y vamos a ir conversando de ella. Yo finalizado eh, en la clase, yo le puedo reenviar las imágenes que ocupamos, pero tengo entendido que ya a varios le han entregado el libro. Pero tengo una duda, los libros de ciencia no han llegado, ¿cierto? ¿No se los han entregado? ¿Sí se los A mí entregaron? no, profe, yo tengo todos los libros menos el de ciencias. Ya, ya, sí tenía Profesora, entendido sí, el que no sábado todos los pasado lo libros entregaron a llegaban. todos. El sábado Ah, pasado lo entregaron a todos. Claro, a los que fuimos ya. a buscarlo. Ah, ya, los que fueron a buscarlos les entregaron. Genial. Ya, uno no los tienen y otros no los tienen, ya. Perfecto. No se preocupe, no se preocupe. Si era más que nada para saber si podíamos eh, ya empezar a trabajarlo, pero cuando lo tengamos todos ahí recién vamos, pero de todos modos yo las clases las hago a raíz de lo que dice el libro, así que no se preocupen de eso, ¿ya? Para los que tienen libro, entonces les voy a comentar de que vamos a pegarnos un salto gigante y nos vamos a ir de atrás hacia adelante esta vez, ¿ok? Para los que tienen libro, los que no, insisto, no se preocupen, no se estresen porque igual van a verlo todo acá, así que no hay problema. Para los que sí tienen el libro, vamos a ver este hoy día, que se llama módulo 7, ¿ok? El La verde. enseñanza en el refri El, estamos todos. el verde el que vamos a estar trabajando hoy día, ¿ya? El módulo 7, ¿ok? No es que sea la última clase, no, pero nos vamos a pegar un salto así desde atrás hacia adelante porque harta de esta materia sí entra en la prueba y sí puede ser muy relevante comenzar a tenerla más, que tengamos el tiempo para trabajar, ¿ok? Así que vamos a ir de atrás hacia adelante con el módulo 7. Entonces, como siempre, voy a comenzar a compartir pantalla aquí. Ya. Deberían estar mirando la pantalla y debería decir ecología. ¿Estamos bien o no? Debería decir ecología. ¿Estamos? Ustedes me dicen si ven lo mismo que yo. Sí, perfecto. Yo sí. Ok, ya, genial. Muchísimas gracias. Recuerde que para mí es bien fácil que usen el chat por si acaso, porque así yo los puedo estar mirando. Entonces, vamos a partir. El módulo 7 que se llama Fuentes de Energía y Materia Prima de los Seres Vivos, nosotros lo que vamos a comenzar a hablar en este módulo tiene relación a cómo se conserva la materia en la naturaleza, ¿ok?
Y aquí nos vamos a poner quizá un poquito técnicos para conversar, pero que va a ser muy necesario para comprender la conservación de la materia, ¿ok? Vamos a hablar del comportamiento que tienen los seres vivos en el entorno en el que habitan y también cómo estos interactúan entre sí, los seres vivos, pero también cómo actúan con los otros. Y aquí tenemos que dejar algo súper en claro. Cuando yo hablo de seres vivos, me voy a estar refiriendo a cualquier organismo, cualquiera, ojo, cualquiera, que esté compuesto al menos por una célula, ¿ya? Las células son la base de la vida. Cuando yo hablo de un organismo que tenga una célula, de ahí hacia arriba me voy a estar refiriendo a un ser vivo. ¿Por qué dice ecología en la pantalla? Nosotros vamos a ver lo que es la interacción de los seres vivos en la naturaleza, o sea, desde organismos que tengan una célula a organismos que tengan muchas células, como lo somos nosotros, por ejemplo. Y es una rama de la ciencia la que se encarga justamente de estudiar cómo es la interacción de los organismos en la naturaleza, ¿ok? Y esta rama de la ciencia que se encarga exclusivamente de evaluar esta interacción es la ecología. Yo me imagino que en algún minuto de la vida han escuchado al menos el concepto. Quiero saber qué saben de él, del concepto de ecología. Si hay alguien que quiere activar el micrófono, no hay problema. Si hay alguien que me lo quiere escribir por el chat, me lo dice. Pero quiero saber ustedes hoy día, hasta aquí. ¿Qué saben de la ecología? Si lo habían escuchado antes, si lo pueden asociar el concepto con algo, cuéntenme un poquito de la ecología. ¿Hay alguien por ahí que quiera activar su micrófono y quiera comentarnos? ¿O por el chat? ¿No? No, creo que no. De los seres vivos y su entorno, Perdón, ahí tengo a alguien. de los seres vivos y su entorno, Ya, seres vivos y su entorno. ¿Había escuchado el concepto antes? sí, ¿Sí? ¿En qué? ¿Cómo en con qué lo podemos relacionar cuando has escuchado el concepto? ¿Con qué lo relacionas? en el jardín de mi hijo. Ya, con el jardín. ¿Por qué? Sí. Cuéntame por qué lo podemos relacionar con el jardín de tu hijo. Porque a él hace poco le hicieron un trabajo de la naturaleza y todo eso, y ¿Ya? ahí salió el tema de la ecología. Ah, ya. Entonces tú lo asocias a una tarea que hiciste con el hijo, pero que tenía muchas relaciones como la naturaleza, ¿cierto? Y como que ahí salió el concepto de ecología, entonces cuando hablamos de ecología, al tiro se nos viene como la naturaleza, el cuidado del medio, ¿no? Exactamente. Perfecto, súper bien. No, hay muchos conceptos que nosotros lo hemos escuchado, pero en fin, como que no comprendemos muy bien cuál es la definición o la utilización que tiene este el concepto. Se refiere al ecosistema de los seres vivos, nos dice Beatriz. Muy bien. Se dan cuenta que es un concepto que más de alguna vez, estoy segura, que más de alguna vez lo hemos escuchado, pero nunca nos habíamos detenido a hablar específicamente de él. Ecología, tal como quizás lo hicieron en el jardín de tu hijo, justamente tiene relación con todo el medio y la naturaleza, porque podríamos relacionarnos al cuidado de la naturaleza y podríamos ir a conversar un poco de reciclaje, de reutilización, pero también tiene que ver con aquellos seres vivos que viven en esta naturaleza, ¿ok? Que son desde organismos muy pequeñitos y microscópicos, como puede ser un organismo unicelular compuesto por una célula, a organismos compuestos por miles y millones de células, como puede ser un mamífero gigante o como puede ser un vegetal gigante, no sé, un árbol minerario, en fin. La ecología va a evaluar cómo se interaccionan y cómo es la relación que tienen, disculpe, cómo es la relación que tienen los organismos en la naturaleza, ¿ok? Y nosotros vamos a ver cómo se relacionan y cómo actúan en el medio que están habitando y también el medio, en el comportamiento del medio, como por ejemplo aquellos factores que no dependen de los seres vivos, como son, por ejemplo, los factores climáticos o factores abióticos. Y de eso también vamos a conversar un poquito. Entonces, lo que tenemos en la imagen se llama sistemas de organización.
nosotros tenemos que entender que en la naturaleza los organismos se organizan, ¿ok? Nosotros recordaremos la primera clase en la cual estuvimos hablando del átomo, ¿o no? ¿Se acuerdan de esa clase? Porque nos vuelve a salir aquí el átomo en esta historia. ¿Se acuerdan del átomo? Más o menos, profe. Más o menos, más o menos. ¿Qué nos acordamos? Era, Núcleo, ya, tenía un núcleo muy bien, era una partícula muy pequeña, ¿se acuerdan de eso? Y que todo lo que nos rodeaba estaba compuesto por átomos. ¿Se acuerdan de eso, o no? Si no, no se preocupe porque para eso estamos aquí para recordar. Profesora, Ya, Sí, ya. profe, ¿Se estaban los acuerdan? negativos y los positivos. Claro, estaban los neutrones, estaban los protones, muy bien. Eso es una de las primeras, Los excelente, eso fue una electrones. de las primeras clases que vimos. Muy bien. Y todo, lo esencial de todo, de recordar en este caso, es que todo lo que a nosotros nos rodea está compuesto por átomos. Todo, ¿ok? Cuando digo todo, es todo, no olvidar. O sea, aquellas cosas tangibles como aquellas cosas intangibles. Y que estos átomos se organizan. Muy bien, ahí salieron los protones, los electrones y los neutrones. Muy bien. Todos estos átomos se organizan en la naturaleza formando todo lo que hoy día es todo el planeta. Cuando los átomos se juntan entre sí, puede dar origen e información a lo que son las moléculas, que son partículas un poco más grandes, que pueden estar compuestos por átomos de un solo tipo, y ahí nos íbamos a la tabla periódica y encontrábamos a todos aquellos átomos en la tabla periódica, y sabíamos, por ejemplo, que el oxígeno está compuesto solo por átomos de oxígeno, que el carbono está compuesto solo por átomos de carbono y así, pero también se podían unir átomos de diferente tipo y formar una molécula. Y el claro ejemplo que habíamos mencionado de ella era el agua. ¿Se acuerdan por qué era el agua de esta unión o no? ¿Por qué Perdón, el ¿cuál agua fue la pregunta? ¿Se acuerdan por qué el agua podría ser un ejemplo de molécula? ¿Por qué estaba compuesta el agua? Átomos de Hidrógeno, hidrógeno y HO2. oxígeno, H2O. hidrógeno y oxígeno. Excelente. Entonces ahí nos damos cuenta de que átomos de diferente tipo también se pueden juntar. Hidrógeno y oxígeno son átomos completamente distintos, pero que se unieron y dieron formación a una molécula, ¿cierto? Como es la molécula del agua. Muy bien. Ana ahí también nos escribe en el chat y nos pone la molécula. H2O. Dos hidrógenos, ¿cierto? Por uno de oxígeno y van a dar formación a lo que es la molécula del agua. La naturaleza se forma de esta manera. Con los átomos dan formación a las moléculas. Las moléculas se formaron y dieron composición a lo que son las células en todo lo que es los organismos. Célula, súper importante. Y de hecho nos vamos a dedicar solo una clase en el futuro a hablar de célula porque va a ser muy relevante que manejemos el concepto celular. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vida, hablamos de célula. Porque la célula es la base y la formación de los seres vivos. Si yo hablo de un ser vivo, lo primero que se me viene a la mente puede ser un animal, quizás una flor, quizás una planta. Si yo pregunto por un ser vivo y que sea más pequeño, podríamos decir una hormiga incluso. Pero existen seres vivos más pequeños que eso, que son los seres vivos que son microscópicos, que son aquellos seres vivos que no se pueden lograr ver, pero aún así son seres vivos. Y estos son las células. O sea, y desde ahí parte la formación de todo el resto de los organismos de los que somos hoy en día. Nosotros somos una composición de miles y millones de células. Por ejemplo, las plantas son una composición de miles y millones de células, pero van a existir células de diferente tipo en la naturaleza, ¿ok? Solo voy a hablar un poquito más general de esto porque, como les digo, vamos a tener una clase solo para hablar de células, pero para poder centrarnos a lo que refiere la clase de hoy. Vamos a tener células que son de origen animal, por así decirlo,
que componen solo aquellos organismos animales en la naturaleza. Estamos nosotros, están los animales, están los insectos, están las aves, están los reptiles, y están todo lo que es categoría animal. Y también vamos a tener aquellas células que solo son de origen vegetal o células vegetales que componen a todos los vegetales en la naturaleza. Tenemos plantas, flores y todo lo que es del reino vegetal en eso, ¿ok? Y vamos a encontrar una clara distinción de ello. ¿Pueden haber organismos celulares compuestos por una única célula? Sí. Y desde ahí para arriba nosotros vamos a hablar de un ser vivo. Ahora, como esta cosa es tan microscópica, al momento de comenzar a juntarse, dieron paso y formación a lo que podría ser un organismo vivo y más complejo quizás como lo somos nosotros. Pero para llegar a ello, tiene que haber formación o unión de muchos tipos de células. Cuando las células se juntan, y vamos a ir avanzando en este diagrama que nosotros tenemos ahí, que ustedes pueden estar viendo en la pantalla, cuando las células se juntan, estas pueden dar paso y formación a lo que son los tejidos. Tejidos que son uniones de celulares, ¿cierto? Que cumplen una función específica en un organismo. Nosotros tenemos, no sé, tejido adiposo, ¿cierto? Tejido nervioso, el tejido vegetal en el caso que sea una planta, en fin. Si le damos complejidad a todo esto, podemos seguir haciéndolo más complejo y cuando un conjunto de tejidos se une en un organismo, puede dar paso y formación a lo que es un órgano. Y aquí dentro de los órganos podríamos mencionar todos los órganos que tenemos nosotros, por ejemplo, o cualquier animal en la naturaleza. Un corazón, un riñón, un pulmón, el vaso, el hígado, en fin. Todos aquellos órganos, ¿cierto? Son conjuntos de tejido en un organismo. Si nosotros tenemos muchos órganos, perdón, cumpliendo una misma función, ojo, cumpliendo una misma función o con una misma finalidad, vamos a hablar de un sistema, y en donde nosotros categorizamos aquellos órganos que cumplen una función similar. Por ejemplo, aquellos órganos relacionados con el sistema respiratorio. Sistema respiratorio, vamos a tener órganos exclusivos que van a estar actuando para que el sistema respiratorio en conjunto pueda funcionar. Sí. Sistema digestivo. Vamos a tener exclusivamente órganos del sistema digestivo que van a estar funcionando para que este sistema completo pueda funcionar. Les voy a pedir que no me rayen la pantalla, por favor, para que no perdamos las imágenes y así podamos comprender, observar todo. Entonces, voy de nuevo. Estamos viendo un diagrama en la pizarra. Hemos avanzado del átomo, que el átomo es una partícula muy pequeña en la naturaleza. La unión de átomos puede dar paso y formación a lo que son las moléculas. Las moléculas pueden dar paso y formación a lo que son las células se juntan y forman un tejido forma un órgano, y un órgano forma un conjunto de órganos cumpliendo la misma función, pueden formar un sistema. Hasta aquí, voy muy rápido, voy muy lento, ustedes me dicen, vamos entendiendo que eso es lo más importante de todo. ¿Se va entendiendo Bien, hasta aquí? sí, ¿Sí? perfecto. Perfecto, vamos bien, me dicen. Ya, espero que todos vayan igual porque la única interacción que tengo con ustedes es que me vayan respondiendo por el chat o me vayan activando el micrófono y me vayan diciendo que vamos bien. Perfecto, me dicen que van bien en el chat. Entonces, seguimos avanzando. Cuando hablamos de un sistema de órganos, un sistema cumpliendo una función, como les dije, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema endocrino, diferentes sistemas que puede tener nuestro cuerpo. Al tener dos o más sistemas, se forma lo que es un único ser llamado organismo. Y de aquí en adelante entramos todos los seres que somos más complejos en composición. ¿Ok? Nosotros mismos podríamos ser un organismo, pero aquí hablo de uno. Por ejemplo, en la imagen sale un venado, uno, solo uno. ¿Ok? Un perro, un gato, un ave. Hablamos de un organismo como tal. La pregunta es, nosotros, si fuésemos nosotros el ejemplo,
nosotros como organismo, ¿habitamos solo en la naturaleza? ¿No nos relacionamos con nadie? No, Estamos claros que eso no es así, ¿cierto? Como organismo, nosotros no estamos solos en la naturaleza porque interactuamos. ¿Y con quién interactuamos? Nosotros como organismo humano, por ejemplo, pensemos solo con la especie humana, nosotros como humanos, ¿solo interactuamos con organismos de nuestra misma especie? No, 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 eso está súper No, claro, ¿cierto? no. Ahora, nosotros como organismo humano, ¿vivimos solo en un tipo de lugar específico? No sé, ¿solo se concentran en un puro clima o en un puro hábitat? no, profe. No, No. 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 O sea, hay gente en todo el mundo, ¿cierto? Habitando todo tipos de clima y hábitats distintos. Esa es la gracia que tiene lo que vamos a estudiar hoy día, poder evaluar toda esta interacción, pero no tan solo de nosotros como humanos, sino que de todos los seres vivos que están en la Tierra. Y aquí vamos a involucrar a este ser más chiquitito que yo le decía que era la célula, hasta los árboles gigantes y milenarios, hasta los mamíferos gigantes oceánicos y también terrestres. Todos vamos a pasar por esta historia. Todos. Entonces, tenemos un organismo, uno propio, como les decía, uno, que tenemos súper claro que como organismo no podemos interactuar solo nosotros en la naturaleza. Y desde ahora en adelante vamos a hablar solo de la interacción. Cuando nosotros nos encontramos, ojo, con un conjunto de organismos de la ¿Quién lo misma elegiste? especie, vamos a hablar de, en biología al menos, vamos a hablar de una población en la naturaleza. El concepto de población para biología es distinto al concepto de población que quizás nosotros manejamos en un ámbito social o civil, ¿ya? Para biología, el concepto de población hace referencia a toda esa interacción que existe entre organismos de la misma especie. Ojo, misma especie. Nada más que eso. ¿Qué me podría decir un ejemplo de alguna población en la naturaleza que a usted se le pudiese ocurrir? A raíz de solo esta definición. Una manada de caballo, Perfecto, excelente. Los ¿Se entiende peces, el concepto? Excelente, muy bien. ¿Se entiende entonces a lo que hace referencia a esa interacción que tenemos los organismos con otros de nuestra misma especie? ¿Y por qué es tan importante? Porque entre especies, habitando en estas poblaciones, se nos permite, por ejemplo, lo esencial en la naturaleza, para los animales, por ejemplo, la reproducción. Solo se pueden reproducir ciertos organismos de su misma especie con organismos de su misma especie. Entonces, es vital. Pero como les preguntaba anteriormente, sabemos que ahora, como organismo, no vivimos solo, como poblaciones en la naturaleza, tampoco habitamos solo. El mismo, por ejemplo, el mismo ejemplo que ustedes me dijeron, una manada de caballos. Cuando tenemos caballos interactuando como una población de caballos, ¿solo interactúan los caballos con caballos y nadie más? no, No, de eso estamos súper claros, ¿cierto? Nuestra interacción en la naturaleza no es solo con organismos de nuestra misma especie. ¿Por qué? Ya sea por diferentes circunstancias, porque soy un depredador y tengo que cazar a mi presa, ya sea porque necesito de otro organismo para poder complementarme y buscar algún recurso en la naturaleza, interactuamos con otro. Ya eso, en biología, nosotros le vamos a llamar comunidad, ¿ok? Algo muy diverso y muy distinto, vuelvo a repetir, al concepto civil que quizás nosotros manejamos de comunidad, porque la comunidad en biología hace referencia a la interacción que tienen los organismos, pero con otras especies. Cuando yo interactúo con una especie distinta a mí, y ya sea, esta interacción puede ser porque nos estamos beneficiando de la relación, ya sea porque nos estamos perjudicando el uno al otro, ya sea porque yo quiero obtener un beneficio del otro, en fin, es una interacción que existe, ¿ok? ¿A quién se le ocurre algún ejemplo de alguna comunidad en la naturaleza?
¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Cómo no la pregunta, profe? ¿Se les ocurre algún ejemplo de comunidades en la naturaleza? Los lobos. ¿Perdón? Los lobos. ¿Con quién? Porque dice que son interacción de dos especies distintas. Las vacas, por ejemplo, con los seres humanos. Ya, perfecto. Ahí tenemos un ejemplo de una comunidad. Dos especies distintas, vaca, ser humano, interactúan. Uno obtiene un beneficio del otro, ¿cierto? Los gatos, tía. Es ¿Con como, quién? Profe. profe, como los que Los criamos animalitos. insectos. Por ejemplo, yo tengo conejos y Puyi y ellos conviven todos juntos. Ahí tenemos entonces un ejemplo de Los población o insectos, comunidad. profe. Comunidad. Comunidad. Comunidad, muy bien. ¿Quién me preguntó algo? Los insectos, profe. Ya, pero ¿diferentes clases de insectos? Sí. O sea, Perfecto. me refiero. ¿Sí, está bien? Sí, súper bien. Si basta con que sean dos o más especies distintas en la naturaleza que estén conviviendo para hacer una comunidad. Por ejemplo, la oveja y los perritos, nosotros los que tenemos mascotas, los perros y los gatos que conviven juntos, ¿cierto? Diversas relaciones que se pueden establecer. La gallina y los patos, ¿cierto? Muy bien. Son diversas interacciones que se pueden establecer en la naturaleza. Excelente. Ya. Alguien me había hecho una pregunta un poquito, me dijo esto, que había estado perdida. Está caliente el agua, ¿no? ¿Quién me había dicho que quién se me había perdido? ¿Hay alguien que se me había perdido por aquí? ¿O no? Si me puede escribir de nuevo en el chat que dónde se me perdió, porque para tener claro dónde se perdió. Sí, andaba una Fresia. compañera perdida. Sí, andaba una Fresia, ahí tengo, Fresia. Fresia, si tú me escribes en el chat de dónde te perdiste, más o menos para ir a encontrarte, para poder rebobinar un poco. Pero hasta aquí, el resto, ¿vamos entendiendo un poco, no? Sí, súper. Sí, ¿Sí? profe. Pero entendiendo. Ya, el resto ya. Ya, Fresia, si nos puede entonces escribir de dónde te perdiste, así todos te vamos a encontrar, no te preocupes. Ya, súper. Recuerden que para mí es súper importante ir escuchándolos o leyéndolos para saber si vamos avanzando bien o no. Ya, vamos entonces. Tenemos el organismo solo, organismo como tal, una especie, puede ser uno de cualquier cosa de la que nosotros mencionamos, ¿cierto? Un perro, un gato, una persona, uno. Tenemos las poblaciones, que es este conjunto de esta interacción que existe entre organismos de la misma especie en la naturaleza. Normalmente, no sé, para tener un beneficio, para poder reproducirse, ¿cierto? Pero interactúan solo la especie con su especie, con nadie más. Teníamos las comunidades, que es donde interactúan dos o más especies, ¿cierto? Y esto puede ser para beneficiar a uno, ¿cierto? Perjudicar al otro, para ambos beneficiarse también, ¿cierto? En fin. Seguimos. Entonces, la pregunta es, ¿el lugar en el que habitan estos organismos en la naturaleza siempre tiene la misma característica para todos o hay organismos que requieren habitar en lugares específicos para ellos? Distintas Hay hábitats. distintos Distinto. hábitats. Ah, Distintos hábitats, manejan el profe. concepto de Indi- hábitat. Muy Sí. bien, excelente. Sabemos y tenemos súper claro que depende del organismo, ¿cierto? Puede habitar en un lugar. Sabemos que hay especies que son exclusivas para vivir en un tipo de ecosistema, mientras que van a haber especies que tienen que habitar en otro porque lisa y llanamente no se van a poder reproducir. No sé, para salir un poco del ejemplo de los animales y podamos comprender que aquí hablamos un poquito con todos los seres vivos, a más de alguna me imagino, a más de alguno o alguna le ha pasado que se ha querido robar una patilla de alguna plantita, cuando van de vacaciones se la traen para acá y la planta no se dio, ¿o no? Porque Sí. usted quería y quería que la planta se le diera, pero resulta que usted se la robó de allá de la playa, pero usted vive por allá en la montaña. Pero Y iba en realidad los humanos somos como la única especie que nos podemos acostumbrar a todo, sí, a Claro, todos los claro, nosotros climas. tenemos
a medida que vamos a ir avanzando, sí, vamos a ir hablando de las características que tenemos y que por eso nosotros podemos esta adaptación. Pero en sí los organismos de la naturaleza no la tienen. Y le ha pasado a más de alguno. O déjeme de mentirosa, más de alguno se ha querido robar una patillita por ahí y no le dio la patillita en la casa. Porque el suelo era distinto, porque el clima era distinto, porque usted se la robó en la playa y resulta que usted vivía en plena ciudad, porque no se dio. Y usted dice, pero ¿cómo? No era la mano. Simplemente porque hay organismos que tienen y requieren de condiciones específicas para poder reproducirse. Y si no Profe, yo tienen, ya sea una tengo, condición climática, lo que sea, no va a poder. ¿Alguien me quería decir algo? sí, mire, yo acá en mi casa tengo el claro ejemplo de 3 animalitos, volviendo a los animales. Ya, Tengo conejos, tengo cuyi y tengo unos hámster. Pero el conejo con el cuyi son muy parecidos, sí, pero el hámster inverna. sí. Él tiene un hábitat diferente. Sí, sí, completamente diferente. A pesar de que ellos están habitando en el mismo lugar, Sí, hablamos de puras especies introducidas, porque si nosotros nos vamos a hablar de especies así como propias de de nuestro país, sobre todo de nuestra región, son todas introducidas, ninguna es propia de aquí. Y claramente cada una tiene sus condiciones. Hoy día nosotros tenemos especies que podemos manejar y que podemos introducir y llevarlas a estar en nuestro propio hábitat. Nuestras mascotas son el claro ejemplo de eso, ¿cierto? Pero también existen otras especies en la naturaleza salvaje, por así decirlo, que no van a poder cumplir con estas condiciones. Aquí dice, si eso es verdad, profe, yo me traje una suculenta donde mi abuela, pero en mi casa acá en Requión no se dio y mi abuela vive en Viña, ¿no ve? Eso nos pasa, y es porque justamente, claro, como que si nos quisiéramos traer un oso polar al pleno desierto, ¿cierto? Eso va a ser completamente algo que no va a poder darse porque Profe, cada uno requiere y tiene su propio ecosistema. Porque ¿qué le otorga su lugar? ¿Qué le otorga su hábitat? Le otorga lo necesario, los básicos, los recursos básicos y necesarios para vivir al organismo. ¿Y qué es lo básico que tiene que tener un organismo para vivir? Agua, necesita refugio, Aire. necesita aire, necesita alimento. Muchas veces en el lugar en el que viven, el alimento que tienen no es para ello y que eso provoca, por ejemplo, la extinción de la especie. O también la introducción de una especie distinta. Si nosotros nos profe, traemos una especie introducida a nuestro lugar, esto también puede generar una repercusión en el resto de los organismos que vivan ahí. Dígame, ¿alguien me quería decir algo? Sí. es como si como que algunas plantas son del sol, como que deben estar al sol, y algunas plantas tienen que estar en la sombrita. Tal cual, ¿cierto? Cuando sacamos a la planta mañosa y la cambiamos de lugar, ¿cierto? Y no, resulta que se puso fea, ¿cierto? No quería nada, uno la sacó, la entró y no quiere nada. Tal cual. Necesita una, por ejemplo, luz directa, otra no quiere la luz directa al sol. Claro. Digo, yo tengo un perrito aquí que ahí Y en su a mí corazón, me para pasó resistirse. con un pino que traje Con de un allá de la pino. playa. Y no le No dio. sobrevivió. Es como cuando vamos a Pichilemu y nos queremos traer la de las papayas para acá. No nos da, po. Sí, Lo intentamos, pero no se puede. Los Akita, claro, por ejemplo, esos tipos de perros son perros que son como condiciones climáticas bien extremas, po. El mío no se despega de la estufa, tiene 3 capas de pelo y aún así es friolento. Estos pingüinos oculares son de clima frío. Claro. ¿Me entendieron más o menos entonces lo que hacía referencia, cierto, al ecosistema y haciendo relación también a que cada organismo requiere de su ecosistema único, que éste les va a otorgar todas las características necesarias para poder, sobrevivir en un lugar? Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? O me perdí, o nos perdimos. está bien, profe. ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. Y también como hemos hablado hasta ahora, no existe un solo tipo de ecosistema en la naturaleza. Basta con que hablemos de nuestro país. Todos los que vivimos en Chile, ¿cierto? Tenemos súper claro que somos un país súper rico en ese sentido y tenemos diversos ecosistemas. Tenemos desierto, tenemos costa, tenemos cordillera, tenemos para regodear. Pasemos ahora, entonces. Vamos a pasar entonces a hablar netamente de las interacciones. Y aquí voy a avanzar en la página. Alguien me estuvo rayando por ahí. Hola, La profe, pantalla, disculpe, porque llegué atrasada. no se preocupe, no se preocupe. Tanto no hemos avanzado. ¿Por qué Estamos me en el podía libro 7 avisar? por si acaso. Estamos en el Ya, libro 7 por si acaso. ya. Entonces, de la cadena alimenticia, me imagino que todos han escuchado en algún minuto. Súper importante entender que
las relaciones alimentarias en la naturaleza son súper vitales justamente para que se puedan cumplir cada una de las cosas que estamos hablando. El que un organismo viva en un propio ecosistema es porque existe también, no sé, su alimento base ahí, ya sea este un depredador, por ejemplo, que son súper importantes. Igual hay animales que depredan muchísimo, pero cumplen un rol importante, no sé, para el control de plagas, por ejemplo. En la naturaleza, nosotros vamos a tener una cadena trófica, una red trófica que parte desde aquellos organismos que son capaces de producir la energía y que son capaces de poder transformar toda la energía que a nosotros se nos entrega, como también aquellos organismos que son capaces de volver a reincorporar, ¿cierto? Después aquellas sustancias nuevamente al cielo para que puedan ingresar a todo el resto de los organismos en la cadena. Tenemos, por ejemplo, al organismo productor. ¿Y quiénes son los productores en la naturaleza? Primero tenemos que manejar el concepto de productor. Si yo le pregunto a usted, ¿qué significa productor? El concepto de productor para nosotros. ¿Quién me podría ayudar? ¿Qué es un productor? El que produce alimento. El que produce, ¿cierto? Tal cual, literal. No se preocupe, Yamilet, quizás si sales y vuelves a entrar, pues puedes arreglarse un poquito la señal. El concepto de productor nosotros lo manejamos. Productor, aquel que produce algo. En la naturaleza nosotros tenemos unos excelentes productores, que son justamente todos aquellos organismos, plantas. Todo organismo que sea capaz de realizar un proceso vital para nosotros llamado fotosíntesis. No voy a hablar tanto de esto porque, insisto, voy a tener una clase solo para hablar de ello. Cuando hablemos de célula vamos a hablar también de fotosíntesis, entonces no quiero perdernos tanto. Pero más de alguno debe manejar el concepto. En grandes rasgos son aquellos organismos que son capaces de tomar la luz del sol, que es una fuente de energía para nosotros inagotable, y transformar esto con moléculas de agua, como en el dióxido de carbono, que es este contaminante que anda dando vuelta en la naturaleza, lo toman, son capaces de producir energía, su propio alimento, son los únicos organismos en la naturaleza capaces de producir su propio alimento. Todo el resto que no sea productor en la naturaleza requiere de alimentarse de otro. Es como nosotros podemos obtener la energía. Uno siempre le dice a los niños, si quieres tener energía, tienes que comer. Así funciona en la naturaleza. Para poder tener energía, necesitamos alimentarnos de otro. Pero los productores, por ejemplo, las plantas, son aquellas, las únicas que no requieren esto y eso, ellas hacen su alimento. Son capaces de hacerlo. Con la luz del sol, con el dióxido de carbono, con las moléculas de agua, en este proceso que se llama fotosíntesis, que más de alguno quizá en algún minuto lo puede haber escuchado. De los productores en la naturaleza vitales, tenemos también a los consumidores primarios, secundarios, terciarios, dependiendo en qué rango de la cadena nos encontremos, pero que estamos nosotros ahí, ¿cierto? Y todo el resto de los animales también en la naturaleza, porque no somos capaces de producir nuestro alimento. Producir no refiere a ni la cocción del alimento, no refiere a tener que ir a cazar el alimento y yo lo produje porque yo lo cacé o yo lo preparé, no, sino que hablamos de la materia, de cómo ingresa toda la energía a nuestro cuerpo. Y los consumidores, estamos los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los consumidores terciarios. Primario, por ejemplo, aquellos que consumen a aquel productor, todo organismo que pueda ser herbívoro, por ejemplo. Estamos nosotros, pueden estar los carroñeros también dentro de esta cadena. Todo el resto que necesita consumir de otro, ¿cierto?, para poder obtener la energía. Tenemos también en esta cadena aquellos organismos que cumplen un rol vital e importante en la descomposición, que son los descomponedores. ¿Y qué es lo que hacen tan importantes los descomponedores en la naturaleza? Aparte de descomponer toda la materia orgánica, reincorporan a la tierra todos aquellos nutrientes necesarios y vitales para que este productor los vuelva a incorporar y nosotros como consumidores volvamos a tenerlos en nuestro organismo. Los descomponedores
pueden ser microorganismos, que pueden ser hongos, cumplen una función importantísima, pero importantísima en la naturaleza, porque así hacemos que nada se pierda de todo lo que es eh, eh, nutrientes necesarios, todo se vuelve a reincorporar, todo se reutiliza, ¿ok? Gusanitos ocupamos como descomponedores también, ¿cierto? Aquellos que hacen eh, esto, lo orgánico, ¿cierto? Pueden tener este tipo de descomponedores, pero recobran nuevamente los nutrientes necesarios a la tierra. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Ustedes saben, no me gusta avanzar muy rápido ni Súper mucho si bien. existen cualquier perdido. Sí, vamos bien. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Y está todo claro. Sí, profe, claro. Excelente. Súper. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, sobre una comunidad. Una comunidad. ¿Por qué me puede decir que es una comunidad y no es una población? A ver si aprendemos algo. ¿Por qué tengo un ejemplo de una comunidad? Porque hay varias especies. Una ¿Por qué? comunidad, profe, Porque hay varias especies conviviendo juntas. Porque hay varias especies conviviendo juntas. Muy bien. Dice, yo alimento la tierra con frutos y claro, y los descomponedores después hacen su trabajo en esa descomposición y recobran todos esos nutrientes que tenía, todos esos desperdicios orgánicos, lo vuelven a incorporar a la tierra. Y de hecho, nosotros nos damos cuenta que es muy rica en nutrientes cuando hacemos este tipo de compost, porque la tierra es más fértil y la usamos, no sé, como fertilizante, la usamos para poder tener plantitas nuevas, ¿cierto? Y así nos damos cuenta que son importantes los descomponedores, porque esa tierra es más rica en nutrientes. Muy bien, nos dice Fernanda. Claro, lo que tenemos aquí en la pantalla es un ejemplo de una comunidad. ¿Y por qué sabemos que es una comunidad el ejemplo que tenemos? ¿Por qué? Porque hay más de una especie interactuando entre sí, ¿cierto? Tenemos un ejemplo de una comunidad antártica en donde tenemos pingüinos, tenemos una ballena, tenemos focas, tenemos krill, tenemos organismos, ojo, miren, tenemos organismos microscópicos como el plancton. Tenemos aves, tenemos una orca por ahí, ¿cierto? Tenemos una paloma, cada una cumpliendo un rol importante. Tenemos presas, tenemos depredadores, ¿cierto? Tenemos microorganismos, tenemos descomponedores dentro de esta comunidad, ¿cierto? Pero todos son capaces, a pesar de que todos cumplen una función distinta, todos son capaces de poder interactuar y sobrevivir en ecosistemas. Por ejemplo, no sé, tenemos a esta orca que se va a alimentar de las focas, por ejemplo. Tenemos a la foca que se alimenta del krill. Tenemos del krill que se va a alimentar de este plancton que está aquí. Tenemos a los pingüinos, ¿cierto? Que se van alimentando de peces más chiquititos también y del krill. O sea, todos están cumpliendo una función, ¿cierto? En la naturaleza. Aún así, todos pueden sobrevivir sin problema en esta comunidad. Siendo, a pesar de que existan sus depredadores, ¿cierto? En su mismo hábitat. Ya. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos, ¿cierto? De aquellas interacciones en la naturaleza. Tenemos, como ya hablamos, tenemos aquí interacciones que se dan en las poblaciones, que cuando son organismos de la misma especie interactuando entre sí. Y también aquellas relaciones que se dan entre comunidades cuando hay dos o más de una especie interactuando. Cuando hablamos de una relación de poblaciones, podemos hablar y referirnos a nivel biológico de una relación intraespecífica, o sea, de nosotros, hacia adentro, porque son aquellas relaciones que se establecen de la misma especie, o sea, siguen siendo poblaciones, para que no nos perdamos. Siguen siendo poblaciones que están interactuando, y aquí nos dice que estas poblaciones interactúan entre sí normalmente siempre para beneficiarse. No sé, claro ejemplo que tenemos aquí por una colmena de abejas. Tenemos roles súper definidos dentro, ¿cierto? De ellos. Tenemos una reina que es la matriarca, la que manda todo, ¿cierto? Su panal.
tenemos aquellas abejas que solo se encargan de la reproducción, tenemos aquellos guardianes, ¿cierto? Tenemos aquellos recolectores, tenemos aquellos que salen a buscar el alimento, pero todos siguen siendo abejas para poder cumplir su rol de abejas, ¿cierto? Y cuidarse como abejas. Lo mismo con las hormigas. Las hormigas tienen su hormiga, ¿cierto, reina? Tienen cuidadores de esta hormiga, tienen hormigas recolectoras que son aquellas que tienen que salir, ¿cierto? Poder recolectar el alimento, ¿cierto? Todas hormigas, todas abejas, especies, organismos de la misma especie, interactuando entre sí, en este caso todos para suplir un beneficio. Relaciones jerárquicas pueden darse en la naturaleza, ¿cierto? Supermatriarcales también en la naturaleza se suelen ver en este tipo de población. Nosotros mismos, ¿cierto? Una relación intraespecífica con nuestros hijos, ¿cierto? Matriarcal, donde nosotros somos quien protege a la cría, lo mismo pasa en la naturaleza. Profe, lo que sale en la pantalla está en el libro. Sí, está en el libro. Mira, para que nos vamos ordenando, Juan, más o menos en este libro vamos en la página 17. Como yo les digo, perdón, 19. Estamos en la página 19 del libro, ¿ya? Es lo mismo que sale, no con las mismas imágenes, porque yo lo adorno un poquito y lo pongo más bonito, ¿ya? Para que en algún momento quizás vamos a proyectar el libro, vamos a ver el libro tal cual, pero es lo mismo, Juan, pero simplemente que yo le pongo otras imágenes y le pongo otras palabras, como para que sea más entendible, porque después ustedes igual van a tomar el libro y van a estudiar solo y van a leer. Entonces, si les voy a leer el libro aquí, mejor lo leemos todos juntos en la casa, pues si la idea es que yo se los pueda explicar aquí. Por eso no son las mismas imágenes, ¿ok? Pero vamos en la página 19 para tu tranquilidad, Juan. De eso Sí, estamos hablando. aquí estamos en la comunidad. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todos me entendieron, cierto? Sí, ¿Sí? Perfecto. Sí, porque si imagínense le pongo las mismas imágenes que el libro, los mismos textos que el libro, mejor les leo el libro. Y nos juntamos a leer el libro todos juntos. Sería más. Entonces, por eso yo le cambio la imagen, solo por eso. ¿O prefieren que use los mismos del libro? Ustedes me dicen, yo puedo cambiarle en las futuras clases, la hago igual que el libro. no, sí, al menos yo no me confundo porque dice aquí No sé, las poblaciones y sus interacciones de la población, comunidad. estamos iguales, ¿cierto? Sí, Ya, se entiende que es Sí, lo mismo entonces, profesora, ¿cierto? siga así nomás. Está bien. Ah, ya, se entiende. Perfecto. Ya, estamos entonces. Estábamos hablando de las relaciones intraespecíficas en la naturaleza. Aquellas relaciones que se dan entre estos organismos de la misma especie, donde se protegen como manada, como colmena, ¿cierto? Pueden ser relaciones superjerárquicas, pueden ser en relaciones matriarcales, por ejemplo, patriarcales, en fin, pero solo organismos, perdón, de la misma especie interactuando entre sí. Pero también tenemos a las comunidades, de las que ya habíamos hablado, que son aquellas relaciones que se establecen entre organismos de dos o más especies distintas. Y aquí es donde nosotros vamos a establecer diversos nombres para poder comprender cómo son las relaciones interespecíficas, que es el nombre que reciben en la naturaleza, esta relación de dos o más especies distintas. Y tenemos, y aquí vienen unos nombres quizás que va a ser un poco complejo de asociar o de recordar, pero que es importante que los vamos manejando, ¿ok? Primero que todo, vamos a establecer ejemplos de relaciones de dos especies distintas. Por ejemplo, por lo tanto, vamos a estar hablando de comunidades, donde vamos a ocupar simbología para poder evaluar cómo es la relación de estas especies, ¿ok? Simbología como símbolo más para referirnos que hay un beneficio de la especie. Simbología donde vamos a ocupar el símbolo menos para referirnos de que hay alguien que se está perjudicando en esta relación. O un símbolo cero que va a ser como neutral, donde no hay una intencionalidad, ¿cierto? De daño, ¿cierto? O ni le suma ni le resta la relación a esta especie, ¿ok? Esa es la simbología que vamos a usar. Más para hablar de un beneficio de una especie, menos para hablar que se está perjudicando y cero para hablar de que no le suma ni le resta la relación, ¿ok?
Comprendiendo esto, vamos a partir con el primer nombre de esto. Vamos a hablar de las cooperaciones en la naturaleza. ¿Cómo podemos definir las cooperaciones en la naturaleza? Cuando hablamos de cooperación en la naturaleza, una comunidad se está cooperando, es cuando se juntan, perdón, dos poblaciones, o sea, dos especies diferentes, para poder cooperarse y obtener un beneficio entre ambos. Pero la gracia que tiene la cooperación en la naturaleza es que la opción de juntarse para este beneficio es súper opcional. O sea, por ejemplo, yo soy una especie 1, tengo una especie 2 distinta y necesitamos obtener un recurso, X recurso agua, por ejemplo. Si yo como especie 1 quiero tener este recurso, puedo y lo obtengo sola. Si tengo especie 2 y quiere y obtiene este recurso, va y lo obtiene sola. Pero nos podemos cooperar. Quizás si vamos juntos a buscar el recurso y lo traemos, ¿cierto? Podemos tener un beneficio ambos. Pero es súper opcional en la naturaleza esta cooperación. No es vital. Y como lo podemos ver en la pantalla, como ambos se están beneficiando de esta relación, ambos tienen una simbología positiva. Porque yo, especie 1, me beneficio, especie 2 también se beneficia. Pero ojo, no es opcional. ¿Por qué enfatizamos tanto en esto? Porque tengo otra relación que se llama mutualismo, y ahí podría estar en pantalla y escrito, mutualismo. Y si nos vamos a la simbología del mutualismo, también estamos viendo desde que ambos están positivos, lo mismo que la cooperación. Entonces, si ambos se están beneficiando, ¿dónde va a estar la diferencia? La diferencia está en que en esta relación, yo especie 1 y especie 2 nos tenemos que juntar para obtener un beneficio, para poder sobrevivir en algo, para poder crecer como especie. O sea, es necesaria la relación entre nosotras. No es como el ejemplo anterior. O sea, si yo quiero obtener el recurso, tenemos que ir juntas como especies para poder traer. Esa es la diferencia que existe entre el mutualismo y la cooperación en la naturaleza, ¿ok? En donde la cooperación habla de una relación opcional, mientras que el mutualismo habla de una relación necesaria y vital entre los dos, porque así nos protegimos los dos, porque así nosotros los dos estamos obteniendo un beneficio, porque así estamos creciendo como especie si nos juntamos, ¿ok? ¿Se entiende la definición entre ambos, cierto? ¿Y la diferencia existente entre ambos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay alguien que se le ocurre algún ejemplo de estos en la naturaleza? ¿Del mutualismo? Ah, mira, me dice Leonardo, como el pescadito que andan al lado del tiburón. Ese ejemplo, Leonardo, lo tengo, pero créeme que no es mutualismo, es otra definición. Pero estás bien, Leonardo, porque estáis cerca del ejemplo, pero no es el concepto, porque ya voy a explicar la diferencia. Miren acá. Me voy a hacer referencia quizás a lo que habla Leonardo acá. Les voy a hablar del mutualismo en la naturaleza. El mutualismo necesita que interactúe en la especie. Ese ejemplo que tú me acabas de dar, Leonardo, lo quiero dejar para el otro ejemplo que tengo, ¿ok? Entonces no me voy a referir a él. Aquí tenemos un ejemplo de mutualismo en la naturaleza. Tenemos un salmón y tenemos un lumpo, que el lumpo es un pez limpiador chiquitito que anda alrededor de los salmones. ¿Por qué son una relación mutualista? Porque aquí sí se necesita el uno con el otro. Porque el salmón alimenta de cierta forma al lumpo a cambio de que el lumpo lo mantenga él desparasitado. ¿Por qué? El lumpo se alimenta de unos piojos de mar que viven en el salmón. Si el salmón no lo desparasitan, claramente va a morir, ¿cierto? Por este parásito que tiene, que es este piojo. Por lo tanto, el lumpo lo que hace es despiojarlo, literalmente, comerse ese piojo que tiene el salmón
Y de esta manera el salmón le aporta con el alimento, dándole sus piojos. Pero también el lumpo a él le está otorgando un beneficio porque esta es la manera como a él lo mantiene limpiecito y desparasitado. Entonces, uno se alimenta, el otro se desparasita. Y de esta manera los dos crecen, porque el lumpo tiene alimento, porque el salmón vive sano sin piojos, y así los dos se juntan, se necesitan. Si el salmón no estuviese, el lumpo no va a tener comida. Si el lumpo no existiese, el salmón va a estar completamente parasitado, ¿cierto?, por estos piojos de mar. O sea, una relación mutualista en la naturaleza. ¿Se entiende o no? Profe, es ¿Sí? lo mismo que cuando los monos le sacan los piojos al otro, ¿es lo mismo? Cuando los monos le sacan los piojos a otros monos, eso vendría siendo una población o una relación interespecífica, porque son monos solo con monos. Recordemos que aquí tienen Ya. que ser especies distintas que interactúan entre Distinta. sí. Distintas. Ya. Por ejemplo, los pajaritos que se paran sobre los caballos, también lo expurgan. Sí, Hacen la misma función, ¿cierto? Muy la bien, misma esos función. pajaritos. Claro, Sí, sí, sí. porque Ajá. el pajarito despulga, ¿cierto?, a este caballo y el caballo le otorga el alimento. Entonces es una simbiosis entre ambos. Se están ayudando, ¿cierto?, en la relación. Y todos se mantienen felices. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Ah, pero mira la Michelle. Qué buen ejemplo. La Michelle me dice, la abeja y la flor. Qué excelente ejemplo. ¿Quién me puede decir por qué la abeja y la flor es un ejemplo, pero buenísimo para el mutualismo? Recuerden que la definición de mutualismo es, se necesitan y es necesario y vital para la sobrevivencia de las dos especies de esta relación. Porque Porque la abeja, la abeja es el La alimento. polinización, sí, que De nuevo, es la polinización para la flor. la ex- polinización, Y la flor le da el excelente, alimento para la abeja. excelente. Lo que hace la abeja, ir donde la flor. Abeja se lleva el polen de la planta, alimento para la abeja, pero esto a su vez le es un beneficio a la planta porque es la manera en cómo ella se puede reproducir. Entonces las dos se están ayudando y las dos se necesitan, la una a la otra. Si no van a haber flores, no van a haber abejas. Si no hay abejas, no van a haber flores. Es una relación simbiótica, una relación mutualista entre ambos. Es un muy buen ejemplo para hablar de mutualismo. Excelente ejemplo. Porque la abeja obtiene el alimento y el otro obtiene la reproducción, ¿cierto? Porque si no, no va a haber polinización. Entonces va a haber un excelente ejemplo de mutualismo, la abejita, ¿cierto? Los polinizadores y las flores. Muy buen ejemplo. ¿Se entendió lo que era entonces mutualismo, cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Aquí se necesita. Diferencia con la cooperación, porque la cooperación lo suena, te coopero en algo. Pero no es necesario, lo puedo hacer solo igual. Pero podemos cooperarnos quizá. Pero en el mutualismo no, es necesario. Tenemos que tener estas relaciones. Súper. Vamos con el siguiente ejemplo. Y aquí sí me voy a tomar del ejemplo del compañero. Creo que Leonardo me había dicho el ejemplo anterior. Este se llama comensalismo. ¿Y cómo se entiende el comensalismo en la naturaleza? El comensalismo es cuando una de estas relaciones que existen entre estas dos especies, una se comienza a beneficiar, mientras que la otra, la verdad, no le importa la relación. No le suma ni le resta el tener a esta otra que se está beneficiando. O sea, no es un impacto para nada para una de las especies la relación. Pero mientras que a una de ellas le es completamente un beneficio la relación que están teniendo. Y aquí sí me voy a ir al ejemplo que me había mencionado el compañero anteriormente, que son la rémora, ¿cierto? Estos pececitos chiquititos que andan alrededor del tiburón. Y el tiburón, el mejor ejemplo para hablar de comensalismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en esta relación? La rémora se beneficia del tiburón, porque de esta manera obtiene transporte gratuito, movilización sin gastar absolutamente en una cuota de energía, y se puede alimentar de esta relación. ¿Qué es lo que hace la rémora? La rémora se comienza a adherir al tiburón
con una especie de ventosas que tiene y de esta manera se comienza a movilizar, ¿cierto? Y no gasta energía haciendo este proceso y se comienza a alimentar de los restos de comida que el tiburón deja al caer. O sea, no le quita la comida al tiburón, no es que vaya a competir con el tiburón por la comida, sino que esos restos, esas migajas que no se comió el tiburón, son las que para él son el alimento. Por lo tanto, aquí hay alguien que se está beneficiando, que es la rémora, porque se está alimentando, porque se está movilizando sin gasto energético, mientras que al tiburón, esto a él no le genera absolutamente nada la presencia de la rémora. O sea, a él no le suma ni le resta, porque para él no es un gasto energético mayor transportar a este pececito, ni tampoco es vital esas migajas de alimentos que quedaron disponibles para el resto, porque son restos de comida, algo que el tiburón no iba a apreciar, ¿cierto?, como alimento. Por lo tanto, hablamos de una relación comensalista. Un beneficio para una, la rémora, y otro que ni le suma ni le resta a la relación. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. Excelente, muy bien. Ahí tenemos entonces un ejemplo de comensalismo en la naturaleza. Vamos con otro concepto. Y hemos visto tres. Hemos visto la cooperación, hemos visto el mutualismo y hemos visto el comensalismo. Hablemos de otro concepto ahora que se llama amensalismo. ¿Y qué quiere decir el amensalismo? ¿Cómo se entiende el amensalismo? Al contrario del comensalismo, el amensalismo es una relación que existe entre dos especies, en donde aquí, lamentablemente, una especie sí se ve perjudicada de la relación, sí le afecta la relación con el otro, pero la otra completamente indiferente. O sea, lo mismo que el anterior, no le está sumando ni restando. Tener la relación, ¿cierto?, con esta especie, pero lamentablemente tan solo la presencia de esta puede generar el que el otro se vea afectado, ¿ok? Uno se afecta, uno es negativo porque se ve perjudicado teniendo esta relación, mientras que el otro ni le suma ni le resta, no le genera ningún daño, ni para bien ni para mal. Ejemplo, voy para allá. Estoy seguro que conocen esta plantita, ¿o no? Este arbolito. El litre Más de, No, profe. más de alguno lo ha visto. ¿Cómo? es el litre. Es el litre, por cierto. Todos conocemos el litre, todos nos hemos topado con el litre. ¿Y qué nos pasa con el litre? Da peste. Da peste, ¿cierto? Da peste el litre. Bueno, aunque usted no lo sepa, nosotros con el litre, aquí tenemos una relación, siento, de tipo amensalismo, se pega el litre, ¿cierto? Se pega, da urticaria, da como un tipo de dermatitis, ¿cierto? Da una alergia. ¿Qué es lo que tengo mucho en mi casa? Todos conocemos el litre, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos pasa con el litre? Bueno, el litre tiene unos compuestos químicos volátiles que lamentablemente cualquier animal, ¿cierto? O nosotros mismos nos puede generar una especie de dermatitis o de alergia directa en la piel. Al realizar esto, la planta, al eliminar estos químicos o estos compuestos, no le genera ningún daño, no se ve afectada con eso, ¿ok? No es como la abeja cuando hace un daño, ¿cierto? Sabemos que al poner el aguijón la abeja muere. Acá a ella no le afecta esto. Ella no se ve afectada cuando hace la liberación de esta sustancia. Para ella le es completamente neutral la relación. Pero a los animales o a nosotros nos puede generar una reacción completamente negativa y adversa a la piel o a la salud, ¿cierto? Que es donde nos da la peste, ¿cierto? Nos da la comezón, etc. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que podría ser un amensalismo en la naturaleza. Montserrat, me habías levantado la mano. Sí, Los aromas profe, también. es como la planta de la ortiga, es como parecía. Lo mismo, ¿cierto? Que son esas plantas que son como súper, que generan urticaria, que dan, que dan estas afecciones a la piel porque tienen estos compuestos como de
de resguardo para ella y que hacen que a nosotros nos afecten, pero a ellas no les pasa nada con esto, absolutamente nada. Tengo digo que no se puede acercarle. Sí, sí, pues sí puede ser, las reacciones alérgicas pueden ser súper grandes, súper grandes las reacciones del litro. Ojo, que los animales también les puede dar reacción alérgica por los compuestos que tiene la planta, pero a la planta no le pasa nada liberando estos compuestos. Como por eso la relación para ella es neutral. Por eso la simbología que ocupamos en el amensalismo es menos por cero, porque hay alguien que le afecta, porque recuerden que el menos significa que alguien se ve perjudicado, que es el menos, mientras que al otro, cierto, le es neutral, no le pasa nada. Ay, bendito plátano oriental, ¿cierto? Descansemos de él en este tiempo, que no está. Horrible. Yo creo que todos deberían sacarlo. ¿Ya se entendió cómo era el amensalismo para alcanzar a ver el resto? Sí, ¿Quedó claro? Sí, Sí, con el profe. ejemplo quedó más claro. Perfecto, Sí, súper. profe. Se dan cuenta que esto todo lo conocíamos, pues nada de esto es nuevo. Los conceptos quizás es lo nuevo que tenemos que incorporar, la manera en cómo lo hablamos. Ahora ya sabemos y podemos ser un poco más técnicos al hablar de esto, pero todo esto nosotros ya lo habíamos hablado alguna vez. ujú. Vamos a hablar también de la competencia en la naturaleza. La competencia es súper fácil entenderla porque es igual que cualquier otra competencia, o sea, dos organismos compitiendo entre sí y que esto puede generar el daño para ambas especies. Cuando existe una competencia, sí o sí, siempre se van a estar generando daños entre ambas especies, ya sea porque, no sé, daño mortal hacia una, pero daño físico en la otra, daño de un refugio, daño por haber quitado, no sé, un alimento, en fin. Siempre va a ser un cruce entre ambas especies donde ambos se ven perjudicados, como se ve ahí, ¿cierto? En la simbología que es menos por menos, porque siempre, al tener una competencia es porque hay un enfrentamiento y al tener un enfrentamiento, ¿cierto? Es porque sí o sí, de alguna u otra manera, va a generar un daño entre dos especies que estén compitiendo en la naturaleza. Tenemos la próxima, que es la más común de todas y el más claro ejemplo de lo que puede ser, ¿cierto?, una relación interespecífica en la naturaleza, que es la depredación. Está más decir que la depredación es cuando existe un depredador y una presa, ¿cierto? Cuando hay alguien que ataca al otro y este le causa, ¿cierto?, la muerte. Aquí sí o sí siempre va a haber alguien que se va a ver afectado en esta relación, mientras que claramente va a haber otro, ¿cierto?, que va a haber un beneficio pero innato al tener la relación de depredación. Y aquí se nos puede venir cientos de ejemplos a la cabeza, cientos. ¿A quién se le ocurre uno de depredación? Tiene que ser un El león depredador y y el su presa. antílope. Como el El león, león y la hiena, muy bien. ¿Cuál otro podría ser? Los humanos con los animales. Nosotros, ¿cierto? Somos uno de los depredadores más grandes los que gatos con existen en los la naturaleza. ratones. El gato con el ratón, ¿cierto? Enemigos, pero innatos. Muy bien. No todos, Vamos profe, a no hablar todos. aquí. El perro con el gato, No profe. todo. El perro con el gato también, ¿cierto? No son muy buenos amigos. Tom y Jerry, el mejor ejemplo. Miren acá, El aquí tenemos un con la ejemplo, ¿cierto? gallina. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo quizás un poco más centrado a nuestra realidad regional, al menos. Ahí tenemos, ¿conocen ese pajarito que está ahí? ¿Lo han visto? ¿Es un búho o Familia, no? familia, pero No, cerca. Tucu Es quiere, como el primo. profe. Muy bien. 2 puntos para usted. Un tucu quiere. Se ganó una carita feliz. Un timbre de carita feliz en la mano. Ahí tenemos un tucu quiere, un depredador, ¿cierto? Un ave depredadora en la naturaleza y ahí tenemos a su cena del día de hoy. Chiquitito, no sé si se alcanza a ver ahí el conejito, ¿cierto? Que lo atrapó. Un cazador innato de conejos y roedores en la naturaleza. Un depredador que se está alimentando, ¿cierto? De una presa. Así es. Eso son la depredación, que es súper fácil de recordar y la simbología siempre que vamos a ocupar para hablar de ello es más y un menos. Alguien se beneficia, tú quieres, alguien se ve perjudicado y ahí tenemos, ¿cierto?, el conejito, lamentablemente. Y por último, vamos a hablar de una relación que si a los va a pasar lo mismo que nos pasó con la anterior.
Lo mismo que nos pasó con el cooperación y mutualismo, donde ambos tenían la misma simbología. Si nos vamos a la depredación y el parasitismo, y ustedes pueden ver en la pantalla que también tiene la misma simbología, que también hay alguien que se beneficia y alguien que se perjudica en la relación. Pero ¿dónde está la diferencia entre la depredación y el parasitismo? Que el parasitismo es exclusiva la relación que existe entre un parásito y su huésped. A todas estas categorías que vamos a entrar de parásito, no sé, puede ser una tenia, puede ser un ácaro, puede ser un piojo, puede ser una pulga, puede ser una garrapata, ¿cierto? Cualquiera que tenga característica de parásito y que habite sobre su huésped es esta relación parasitaria que va a existir en la naturaleza. ¿Quién se beneficia aquí? El parásito, sin duda. ¿Quién se ve perjudicado? Su huésped, ¿cierto? De manera pero lógica. También, un ejemplo súper claro, ¿a quién se le viene el típico ejemplo del parasitismo? Los piojos y los humanos, que no Los tuvo piojos. tiempo, ¿cierto? En el colegio. Ya no se ven tanto en los niños en el colegio, pero el perro y la garrapata, muy bien. Profesora, ¿puede ser garrapata? Sí, garrapata y un gato, Puede ser por ejemplo. cucaracha también, ¿cierto? Sí, cualquiera que cumpla la categoría de parásito y que este parásito se tenga que alimentar de un huésped en donde infecta a su huésped, este va a cumplir con esta característica. Y aquí tenemos un ejemplo quizás un poco menos común, pero también cierto para explicar lo que es el parasitismo. Aquí tenemos una abejita. La abejita tiene un ácaro chiquitito que ese puntito como rojo, naranjo, que se ve ahí. La abeja, ahí sí, y la barroa. Ahí hay alguien que pudo identificar el ejemplo. Muy bien, Adam, muy bien. Tú lo conocías muy bien. Ahí tenemos, ¿cierto? Su parásito. Cuidado con la pantalla, que me están rayando la pantalla por ahí. Ahí tenemos su parásito, el parásito de la abejita, en donde le transmite muchas enfermedades, ¿cierto? Y puede llegar a infectar a la colonia completa de abejitas. Tú tenías abejas, Adam, y sufriste entonces, me imagino, con este parásito. Lo conoces. No, me íbamos las dos, Javier, a las 8:30. Adam, Adam conoce muy bien el ejemplo entonces de la barroa con la abejita. Y ahí tenemos un ejemplo de parásito, pero también puede ser de la pulga con el perro, ¿cierto? Los piojos con los humanos, los piojos con los monos, ¿cierto? Las tenias, la tenia la tenia es como un gusano, por ejemplo, la lombriz solitaria. También puede ser un ejemplo de parásito, ¿cierto? Mientras hay un parásito, perdón, habitando sobre su huésped, vamos a cumplir con esta categoría de parasitismo. Un hongo, sí, muy bien. La caspa es un hongo, muy bien. También ahí tenemos un buen ejemplo. Sí, porque la caspa también es un hongo. Eh, dudas, consultas, todas las que quieras. Si hay alguien que no entendió, alguien que necesita que repita algo, coménteme. Hable ahora para llevar así. ¿Alguna duda, consulta, comentarios? ¿Les quedó claro o no les quedó claro? ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, profe. Sí, se ¿Entendió? entendió, profe. ¿Sí? Sí, ¿Nos quedó claro? sí, pues, sí, porque tenemos Esta el es la, libro y estudiar el libro también. sí, pues sí, sí, siempre es bueno y siempre es Sí, profe, importante todo clarísimo, gracias. siempre es importante que vamos estudiando el libro porque, claro, yo veo lo más complejo, quizás lo más difícil de comprender, pero en el libro también siempre va a haber información complementaria que vamos a tener que ir leyendo. Entonces, como para ir culminando, ¿cierto? Y para ir cerrando, comprender de que los organismos interactuamos en la naturaleza de manera innata con otros organismos, ¿cierto? Y tenemos un hábitat contemplado y que vivimos, ¿cierto? En un lugar específico para nosotros, ¿cierto? Y somos capaces de vivir con depredadores, ¿cierto? Con consumidores, con productores en la naturaleza. Y todos van a estar cumpliendo una función súper importante para nosotros. Dice, clase, es que me cuando lleva Sí, pues el depredador principal es este es el el hombre. módulo, claro, ese sí, ese sin duda, la verdad. Profe, Diga, se llama como Fuentes de yo no, Energía y Materia de los Organismos, Pedro. ¿No profe, tienes como yo no tengo el libro, ¿me podría mandar el PDF?
Sí, por supuesto. Les voy a dejar mi correo, siempre les dejo mi correo al finalizar la clase. Después ustedes me escriben un correíto y yo les mando la misma diapositiva que No puede acaban ser de... ahora. Oiga, profe, ¿me puede repetir, por favor, que no escuché? Ya, ahí les dejé, dígame, ¿qué es lo que quería que... el libro. Se llama Profe, Bases una de la Vida, consulta. ¿Cuándo hay Fuentes prueba de de Energía y naturaleza? Materia. ¿Cuándo es la prueba? Creo que en agosto. Creo que en agosto, si no me equivoco. Gracias, profe. Sí, en agosto, si no me equivoco, es la... ¿Ya? Sí, dejé el correo aquí, lo voy a volver a copiar, dejé el correo, ustedes me mandan un correo y yo se los reenvío, Profe, ¿ya? aquí están diciendo si lo puede mandar por el chat. El, El el- PDF, sí, Profe, el, no ¿usted me lo puede tengo pasar descargado, tendría que descargarlo. Lo que pasa es que de yo lo esta tengo en clase? otro Por computador favor. y yo entro en una nube para poder proyectarlo. Entonces, para poder enviarlo, lo tengo que hacer mañana, porque lo hago de mi trabajo. Por eso no se los Ah, ya, puedo mandar profe. por el chat. Sí, pero mañana escriban un correo, me lo escriben hoy día, yo se lo respondo mañana, obviamente, y yo ahí se los mando, porque ahora trabajo directo desde una nube y no lo puedo descargar porque tengo que hacer la modificación para descargarlo. Y allá trabajo con mi computador. Sí, sí, se avisan las clases con tiempo, así que no se preocupen. Siempre se avisa con tiempo y por eso estamos estudiando y siempre tratamos de tomar lo más complejo y poder abordarlo acá, pero siempre, siempre es necesario que igual, de todas maneras, si tenemos los libros, ir leyendo de los libros. Y como les decía anteriormente, no trabajo textual con el libro, pero es para pero es lo mismo, lo mismo con otras palabras, adornado de otra manera y con dibujos más bonitos. Es toda la diferencia que hace. Estamos entonces, si no hay más dudas, si no hay más consultas, les agradezco muchísimo que se hayan conectado un día feriado como hoy. Espero que haya quedado muy claro y ustedes me mandan un correo y yo les puedo compartir la clase sin ningún problema. Ya, profe. ¿Estamos entonces? Sí, profe. Ya, Roxana, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por señorita conectarse, que Roxana, estén le bien. iba a hacer Chao, una profe. consulta. Cuéntenme. Gracias. Es que yo estoy de oyente nomás por el momento porque todavía no alcancé a matricularme, entonces me dijo el profe que me pusiera como oyente por mientras. Ah, Señorita ya, Correa. ya, perfecto. Le voy a comentar igual al profe que se conectó, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, que Ya, esté hasta luego. bien. Que esté bien también. Hasta Chao, luego, que esté profe, que esté bien. bien.